Bienvenida, bienvenidos. Estamos en la asignatura de Estado y Sistemas de Bienestar, que como bien sabéis, es asignatura del primer semestre, primer cuatrimestre del grado de primero del grado de trabajo social, ¿vale? Bueno, nosotros estábamos haciendo un repaso del tema 1, que ya he dicho que yo voy a dar tema 1 y 2 juntos, porque me parece más lógico, que además yo ya os he mandado el material, por ahí lo podéis descargar, y si no, pues me lo pedís que os lo mando de otra manera. El material no, el PowerPoint, el material del libro, ¿vale? Pero antes de continuar, parece ser que se han hecho consultas, ¿no?, de algunos estudiantes a los tutores de Madrid y indistintamente de lo que ponga y como lo ponga en la guía, parece ser, y esto parece ser, que no se deja material en el examen, ¿vale? De todas maneras, si alguien tiene duda, pues claro, aquí yo entiendo que hay un montón de elementos contradictorios. Siempre podéis volver, cada uno a nivel particular, me van a matar en Madrid, preguntarle al tutor o a la tutora o que, no sé, os pongan un aviso o algo así en rojo, fosforito en el aula virtual o alguna cosa de esta. Pero en principio, como por esta confusión, tal y como está redactado, han hecho gente consulta, que está muy bien que hace esa consulta, y desde Madrid le han dicho que no se permite, repito, no se permite el libro en el examen, ¿vale? Con lo cual ahora le da esto como más interés, ¿no? Porque ahora la asignatura ha subido que no me veas. Bueno, vamos a darle caña. Importante, vamos a continuar donde la habíamos dejado nosotros. A ver, voy a compartir, a ver, espérate. Voy a compartir pantalla completa. A ver si no la lío. Sí, vale. Nos habíamos quedado por aquí, ¿vale? Nosotros estamos, os recuerdo, estamos construyendo el estado de bienestar, ¿vale? Empezamos unas hartadas atrás en el código de Hammurabi y ya vamos por el siglo XIX. Aquí por clase vamos ventilando décadas, siglos y vamos tirando años para atrás. Una pregunta, Berito. Sí, Antes se podía llevar el libro, ¿no? Entonces tú a lo mejor consultabas una fecha, ¿vale? Por ejemplo, que salen muchas fechitas en plan derecho de huelga, prohibiciones restrictivas. Eso ahora hay que saberlo de memoria todos los... vamos a ver. Hay que sabérselo, esto es muy sencillo. Depende de lo que tú controles el contenido, quién va a ser la nota que obtenga. Yo te lo digo así de claro. Entonces, a más controles, más demuestras que sabes. Eran 3 preguntas, elegís 2. Sí. Exacto. Pues más controla. ¿Vais viendo o no? También es verdad que vais a tener más posibilidades, si tenéis entendimiento o vais comprendiendo los temas, de desarrollarlos a vuestro gusto, ¿vale? Pero cuando lleguéis, por ejemplo, al tema de salud, pues evidentemente el sistema sanitario tiene legislaciones específicas, tiene una historia paralela a esta, pero particular. Entonces, todos esos matices, aunque los vais a controlar, pues deberíais de acordaros de detalles importantes, fechas importantes. Por ejemplo, yo que en ese tema habrá que mencionar a la OMS. ¿Cuándo se formó? ¿Vale? Se va entendiendo, es decir, hay cosas que debéis de ir controlando, ¿vale? Entonces, este tema es el más denso, tema 1. Con lo cual, Pero todo no es el más difícil porque tal y como lo estamos trabajando, el que lo trabaja solo en su casa la primera vez que lee sobre el tema, hace, madre mía, ¿esto de qué va? ¿O qué me están contando? ¿O por qué tengo que saberme esto? ¿Vale? Pero no es difícil. Entonces, es controlar las 4 cosas que si me preguntan de esta pregunta, me tengo que acordar de este autor, de esta escuela, de este país, de esta fecha. Esto no se me puede olvidar. El siguiente, iros vosotros haciendo ya vuestros resúmenes, vuestros esquemas, para luego controlar el temario. Y es fácil, esto como todos los exámenes, a más controlo, pues más demuestro que sé, voy a obtener mayor calificación, ¿vale? Bueno, estábamos en el siglo XIX. ¿Qué ocurre en el siglo? Ahí lo habíamos dejado. Sí, el siglo XIX. Yo creo que estamos hablando del impacto que tenían las revoluciones industriales, que esas revoluciones industriales, dentro de un modelo económico que mencionábamos, la mano invisible de Adam Smith, el liberalismo, un poco como que legitimaba el sistema de la explotación de los seres humanos. Recordad que metíamos a mujeres, niños, desigualdades, y generaba una cantidad tan enorme de pobreza. Recordad que también estuvimos hablando del proletariado, ¿no? Todo ese tipo de conceptos lo estuvimos nosotros trabajando, y todo lo que hay detrás, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esa miseria y esas situaciones sociales nuevas para la historia de la humanidad eran tan contundentes y tan potentes y tan graves, ¿vale? Que transformaron las propias sociedades, los entornos rurales, los entornos urbanos, y que incluso llegará un momento en que empiece, os decía, a generar sus opuestos. Si la gente más descontenta está, más se dedica a hacer huelga, protestar, reivindicar por mejora, a más se le presiona, más se echa a la calle. Y se echarán a la calle primero como sindicatos. Recordad que el concepto de trade unions eran ilegales. El concepto de sindicación es
era al principio súper ilegal, era algo así como terrorismo, o sea, era terrible, eran también violentos, ahora había de todo, pero además dará un salto e irá a la parte política. Entonces jugaremos con todo lo que son los socialismos, marxismo, comunismo y todas las futuras revoluciones y movimientos ideológicos alternativos que van a emerger como oposición a los liberalismos, a estos liberalismos deshumanizados, ¿vale? Que eran liberalismos a ultranza, absolutamente sin control, que generaban estos opuestos y generaban estas contestaciones sociales porque las situaciones sociales eran terriblemente duras, ¿vale? Ahí vais a tener un montón, el libro desarrolla más cositas, más argumentos, pero la idea es que os quedéis con esas fotos. Esto va a ocurrir al siglo XIX, siglo XX y tiramos para adelante. ¿Por qué tiramos para adelante? Porque si nosotros damos una vuelta por el planeta, nos vamos a dar cuenta de que estas ideas están plenamente vigentes y sigue habiendo contextos de explotación humana en beneficio de un liberalismo económico de esa región. Sean democracia, sean dictadura, sean países comunistas, no sé si me estoy explicando, vamos a encontrar de toda la casuística. ¿Vale? Es verdad que hay modelos que son más pro-humanos y modelos que son menos. ¿Vale? Hay modelos donde hay asentadas sociedades de derecho, con derechos sociales, donde esto está suavizado. Pero si os dais cuenta, en nuestras propias sociedades que llegamos a alcanzar los estados de bienestar, también hay un desmantelamiento de los estados de bienestar. ¿Se entiende? ¿Por qué? Pues porque el que juega con esas reglas de juego le interesa volver al siglo XIX. Inmensamente ricos, ricos cada vez más ricos, pobres cada vez más pobres, son de situaciones cada vez más duales, ¿vale? Último dato, yo qué sé, los datos que se han publicado en Naciones Unidas y que han publicado UNICEF y han publicado sobre el tema de educación en España, es el país de los países ricos donde más dual es la educación. Los pobres tienen educación muy, muy de pobres. Fijaros cómo me estoy expresando. Y los pudientes o ricos tienen educación muy, muy de ricos y son educación súper polarizada. ¿Esto a qué juega? Pues juega con estas reglas, no juega reglas de suavización, sino de polarización. ¿Vale? Como este se pueden poner un montón de ejemplos, pero quiero que entendáis que no estamos en un proceso de desarrollo social, estamos en un proceso de desarrollo del neoliberalismo. Por tanto, estamos jugando hacia una visión que nos tira hacia el pasado. Es un retroceso, situaciones de diferente manera, pero tirando hacia acá. Lo digo porque cuando leáis cómo se destruye el estado de bienestar, os vais a dar cuenta de esa vuelta otra vez al liberalismo. ¿Vale? Ojo, ¿no? Vaya tela, ¿no? Es lo que nos han dicho. Pero técnicamente es donde nosotros vivimos. Y estamos bien. ¿Vale? Como dice Virgencita, que me quedé como estoy, ¿no? Estamos bien en la del mundo que nos ha tocado vivir. Vamos a saltar siglo XX. Aquí ya creamos los estados de bienestar. Hasta que no pasen una serie de elementos que vamos a explicar ahora, no existirá el estado de bienestar. Y es muy importante que los entendamos. Da igual que nos pongan 15 folios, 10 folios, 20 folios o 4 capítulos. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir? Si yo tengo claro estos elementos, que son 4 o 5 elementos muy claritos, todo lo demás, lo que yo lea, lo puedo incorporar, lo puedo integrar. ¿Vale? Primero, os pone aquí, bueno, siglo XX, en verdad resumen de toda la parte esta hasta arriba, ¿eh? 1914, 1929, 1939, 1950, Roosevelt, Keynes, Ford y Beveridge. Esto es lo que te tendría que aprender, mira. Lo tiene ahí en el título, porque en verdad es eso, ¿vale? Incluso menos. Pero bueno, más o menos tenéis claras estas 4 ideas. La consecución de crisis económicas cíclicas y sus devastadoras consecuencias sociales demostrará la necesidad de intervenir en la economía. Mira, en el siglo XX ya no nos creemos que la economía sea perfecta, menos. Y por tanto la economía debe de ser regulada, ¿vale? Y corregida o contenida, ¿vale? Eh, eh, Fijaros, esa idea va a hacer que se empiecen a organizar muchos modelos de Estado en muchos países que son estados sociales o son estados que les preocupa la cuestión social. España será uno de los países punteros del mundo. ¿Se ha entendido? Es que esto cuesta trabajo entenderlo ahora mismo, pero en ese momento sí marcaba el ritmo. ¿Vale? Vaya a haber muchos ejemplos.
¿vale? Instituto de Reforma Social, a principios del siglo XX. Si nosotros empezamos a marcar ritmo, es decir, la jornada laboral de 8 horas o de 40 horas semanales se inventó en España y se consiguió en España y se pidió en España antes que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, lo tomara como bandera. O sea, la OIT miraba a España para ver cómo lo habíamos hecho nosotros. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, de eso hay un montón de ejemplos, ¿vale? Marcaban el ritmo. Luego pasarán un montón de cosas en España que hará que ya no estemos ahí, estemos en otro lado. Pero es muy importante entender esto. Es decir, se sabe que la economía es imperfecta, que cada cierto tiempo tiene crisis cíclica y que esos desastres ya han demostrado, 114, etcétera, etcétera, que traen un montón de consecuencias sociales, revoluciones rojas, revoluciones. ¿Vais viendo o no? O sea, que cuando esto no funciona, la gente cambia el gobierno. O sea que si yo soy gobierno, vamos a tocar la economía, la vamos a regular porque si no la gente me va a hacer una revolución. Recordad que estuvimos hablando de que muchas veces la atención social en otras asignaturas se utiliza como elemento de contención o de paz social. Esto es correcto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en este momento la economía que se sabe que es imperfecta, que tiene que estar regulada, va a haber normativa, va a haber derechos sociales, va a haber... Estamos en esa parte, van a pasar más cosas. Pero fijaros, vamos a ir engranando piezas, ¿vale? Sabemos que la economía es imperfecta y por tanto tiene que estar regulada, ¿vale? Esa regulación la vamos a unir a otra serie de elementos. Por ejemplo, os pongo aquí importancia del Fordismo. Fordismo, ¿qué os suena Fordismo? Muy bien. A coche, a Ford. Muy bien, ya está. Viene de los coches. Aquí los coches van a mandar, ahora vaya a ver por qué. Tenemos la importancia del Fordismo. ¿Qué ocurre? ¿Quién era Ford o Henry Ford? Henry Ford era el que tenía la fábrica de coches Ford. Tenía muchos defectos que no vamos a entrar en ellos. Si entráis y buscáis en Google y buscáis información del personaje, tiene sus pros y sus contras. Pero vamos a contar la parte que nos interesa para entender el movimiento que crea o el cambio social que generan sus ideas y que luego se entenderá que se encajan en un estado de bienestar. Tuvo que ocurrir el Fordismo para que existiera el estado de bienestar, primera cuestión. ¿Qué es el Fordismo? Bueno, pues Fordismo es un sistema, vosotros imaginaros, ¿habéis visto la lista de Schindler? Cuando Schindler entra en sus fábricas, Schindler, ¿dónde está? ¿Abajo o arriba? Arriba, y su oficina tiene unas escaleras, ¿estamos de acuerdo o no? Y tiene unas cristaleras, y desde las cristaleras que veis, toda la fábrica, toda entera, el sistema de producción está a sus pies. Si os dais cuenta, es un sistema piramidal parecido a los ejércitos. Hay uno que manda al director, no sé cuál, hasta que llega el obrero último. ¿Estamos de acuerdo o no? Hay un escalafón, se va entendiendo, ¿no? Un sistema de producción fabril que va de manera piramidal, que además tiene los ritmos marcados. Esos ritmos marcados. Luego cuando seamos al colegio, veréis por qué los coles tienen sirena para entrar, para salir, para ir al recreo. Porque lo que están reproduciendo es lo que el futuro trabajador de una fábrica se debería de saber. Obediencia, que manda más el director que el maestro, que tienes que entrar una hora y si no entras te pueden reñir, que el servicio puede ir a en el recreo, que se va entendiendo. Están disciplinándote en el sistema de producción fordista. Pero ¿cuál fue la verdadera revolución de Ford? Ford no fue el sistema de fábrica, que más o menos todo el mundo tenía ese sistema de fábrica, ¿vale? Sino que era un personaje obsesionado por la eficiencia. Él decía, ¿cómo puedo yo cambiar las cosas de mi fábrica para conseguir gastar menos, fabricar más? ¿Se va entendiendo o no? Y ser más eficiente en el sistema de producción. Era un obseso. No lo inventó esta obsesión. Esta obsesión viene de un modelo de organización del trabajo anterior, que no lo estudiáis en el libro, o no creo que lo mencione, que se llama Taylorismo, que era de otro personaje que se llamaba Taylor. ¿Vale? ¿Qué ocurre en Ford? Ford llega hasta el nivel de inventar una cosa que ahora mismo nos va a sonar un montón, que es la cadena de montaje. Ah, Evaristo, hasta Ford no se inventó la cadena de montaje, correcto. Y la inventó él. En esa obsesión. Decía, si yo en vez de coger a mis 40 operarios y ponerlo a los 40 a trabajar sobre un coche, que lo más que hago es sacar un coche armé, todos a la vez allí trabajando, ¿se entiende lo que acabo de decir o no? Sale el coche fabricado. Decía, pero esto a lo mejor hay otra manera de hacerlo un poquito mejor. Claro, cuando monta la cadena de montaje, ¿qué es lo que ocurre?
que distribuye a esos 40 operarios en una cadena y tú te vas a especializar en el volante, tú en la rueda, tú en el cristal, tú vas a pintarme el coche antes o después, tú le vas a poner lo de los kilómetros, tú le vas a poner, se va entendiendo. ¿Qué ocurre? Que, decía él, en un mes, en vez de fabricar un coche, ojo, estoy pagando los mismos 40 salarios. ¿Se está entendiendo? He fabricado 10 coches. Madre mía, 10 coches. He fabricado 10 coches porque he inventado la cadena de montaje. ¿Qué va a ocurrir? Que todas las fábricas de Estados Unidos y por ende del mundo van a incorporar cadenas de montaje. Por favor, tenemos cadenas de montaje hasta donde se hacen los despieces de los pollos. O sea, en todos los sitios hay cadenas de montaje. Nos faltan las casas. En todos los sitios, porque el concepto es una pasada. ¿Vale? Pues hasta este momento, este hombre no se inventa. ¿Qué hace eso? Que en el mismo tiempo, los mismos operarios con los mismos costes fabrican un montón más de productos. ¿Qué significa que fabrican un montón más de productos? Esto es muy sencillo. Si yo antes fabricaba un coche y costaba un dineral y solamente 4, 5, 10 o 20 personas en todo Estados Unidos podían comprar mi coche, yo ahora mi coche lo voy a reducir a la mitad de precio o a una quinta parte. ¿Qué va a ocurrir? Que un montón de gente va a comprar mi coche. ¿Se ha entendido? Pero imaginaros esto producido en todos los sistemas fabriles del mundo, de todos los productos. Abaratamos los costes. Pero es que además a él se le ocurrió una cosa. Y vamos a ver, yo no es que sea buena gente, es que a mí me interesa vender coches. Yo lo que voy a hacer es que le voy a subir los salarios a mis empleados. Un montón. Y le voy a ofrecer la posibilidad de que conduzcan un Ford. Concretamente el modelo Ford T. El Ford T. Ese es el modelo. Lo buscáis por ahí, sale la foto en Google. ¿Vale? El Ford T. Ese es el modelo que fue de expansión. ¿Por qué? Porque seguramente a mis empleados les va a molar conducir su propio coche. Yo le voy a subir el salario y ese salario ¿dónde se lo van a dejar? En mi fábrica, porque además le voy a financiar la compra del Forte, ¿está entendido? Con lo cual yo venga a vender coches, que es de lo que se trata. Y en vez de una fábrica, ¿cuántas fábricas tengo que poner? O una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Imaginaros esto a gran escala. Un montón de gente montando muchísimas fábricas, pleno empleo, donde los salarios son altos para que la gente se los gaste y acabamos de inventar el consumo en masa y la clase media. ¿Se ha entendido ahora por qué Ford es tan importante? Luego tenían otro mijita, hacía para ser empleado de Ford tenías que ir a misa, tenía un montón de rollo, tenía que casarte, el hombre tenía sus cosas. Pero es verdad que al margen de esas cosas o esas tristeces morales, luego el sistema era el sistema de producción y consumo en masa que va a ser sustento base económica de todo el siglo XX, hasta hoy. Hoy tiene otras reglas de juego. Es parte exclusiva de la economía, ¿vale? Pero realmente es muy potente. Si no hubiese habido clase media, no hubiésemos existido estado de bienestar. Y además, daros cuenta que es una clase media que no es patrimonial. No es, yo soy clase media porque he heredado un trocito de tierra, o yo soy clase media, esos eran los que existían, porque yo sé un oficio y tengo un taller y he heredado de mi padre, el taller y las herramientas, si no, no las podría comprar. ¿Se va entendiendo? Entonces eso era la muy chiquitita clase media que era patrimonial. Ahora es funcional. Ahora es decir, por mi capacidad de trabajo, mi cualificación mi técnica que yo controlo, me formo, soy capaz de tener dinero, llevar dinero y yo quiero un coche, no, yo quiero dos. Y quiero una lavadora, no, yo quiero dos lavadoras, tres, cuatro, con se me estropee la mano, las quiero de verde, azul y rojo. Ya jugaremos al consumo en masa. Y quiero la tele, y quiero el aire acondicionado, y quiero... Vais viendo, pues, fábricas de televisión, fábricas de aire acondicionado, empleados cobrando más, ¿se entiende? Aumentamos la calidad de vida, llegamos al pleno empleo y además una clase media pudiente que se dedica a estimular la economía a base de gasto. Y esto es muy importante porque ahora vamos a estudiar todo el juego del pleno empleo, la parte económica y la sostenibilidad del propio estado de bienestar. Bueno, pues esto es Ford, ¿vale? Podéis buscar un montón de información, muchas cosas sobre el personaje, pues tiene su interés, buscar la primera fábrica que tuvo, el modelo del Forte, entonces lo podéis pillar por ahí. ¿Qué pasó también? Os recuerdo, se descubre que la economía es imperfecta, pero no hay mejor manera, o manera más evidente, lo de mejor, peor, manera más evidente de entender que una economía es imperfecta como cuando llega una gran crisis. ¿Cuál fue la gran crisis que se estudia en todas las asignaturas en economía, los trabajadores sociales, todas las profesiones estudian el crash del 29?
el gran crack, ¿no? El gran boom del 29, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Pues cuando se produce ese crack, si Estados Unidos no hubiese reaccionado, en muy poco tiempo tenía una ingente cantidad de personas en desempleo. Ojo, recordad que no existe nada que cubra una contingencia como el desempleo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Imaginaros las colas del hambre. Vosotros podéis buscar información del crash del 29, eso era cuando los ricos se tiraban de los rascacielos, pero esa es la parte si miras para arriba. Pero si miras para abajo, tenemos un empobrecimiento de un país como Estados Unidos que afectaba a más del 50% de la población. Toma ya. Es una burrada. Se va entendiendo. ¿Qué le ocurre a una sociedad cuando está así? Pues lo que más seguro es que te haga una revolución. Que diga, no me mola esto, quiero cambiarlo. Si no llega a reaccionar, posiblemente Estados Unidos se hubiese convertido en otra cosa, no hubiese sido Estados Unidos. Hubiese tenido una revolución, una revuelta. ¿Qué es lo que hace? Dice, mira, dejarme de rollo, voy a gobernar interviniendo en la economía. Entonces se crea el New Deal norteamericano. Y es el primer gran ejemplo potente de reacción ante una crisis económica de intervención de la economía. Y lo protagonizó por el gobierno de Roosevelt. Bueno, estaba Roosevelt, pero Roosevelt tenía trabajadoras sociales, asesorándolo. Lo digo para que las pioneras del trabajo social norteamericano asesoraron a Roosevelt y al gobierno de Roosevelt de qué había que hacer. Y pusieron en marcha, por ejemplo, la Social Security Act y otras normas. Hay como 4 o 5 grandes normas que vendrán en el libro, ¿vale? O paquetes de medidas que intervenían tanto los precios de alimentación, productos de consumo, como pagas o cubrirte a través del desempleo, la jubilación. Fijaros que son medidas parecidas a la seguridad social y son medidas sociales y de intervención directa de la economía. Fueron muy valientes, pero o lo hacían o seguramente hubiesen desaparecido como concepto de país o como manera de gobernarse en ese momento. Hubiesen tenido una situación muy grave. ¿Qué ocurre? Que el New Deal enseña al resto del mundo a que la economía es imperfecta y por tanto hay que regularla, hay que controlarla, ¿vale? Para asegurar la paz social y el bienestar de los ciudadanos. Y si no lo asegura, a los ciudadanos no les va a molar tu país y te lo van a cambiar. ¿Se va entendiendo o no? Como va a ocurrir en otros países europeos. En otros países europeos o tiraron por revoluciones rojas, ¿va viendo? No, que uno de las zonas, uno de los polos, o te tiras hacia los fascismos. Todos los fascismos europeos se entienden, fascismos, nazismos, incluyendo el fascismo español, se entienden en un contexto de crisis previa. Si os dais cuenta, todos nacen posteriores al crash del 29. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Y eso hace que un montón de gente no le mole lo que hay y quiera hacer su país, su Alemania grande, Italia grande, España grande. Hay que cambiarlo, esto hay que hacerlo de otra manera. ¡Bum! Y pasó lo que pasó. ¿Se está entendiendo? Todo tiene una base que no es coincidencia. Detrás tiene una situación económica muy importante. Por eso el crash del 29 enseñará lo que se tiene que hacer para que no ocurran ese tipo de cosas. Se entenderá, cuando acabe la Segunda Guerra Mundial, que no se volverán a hacer entonces así las cosas en Europa, en el mundo, sino que habrá que hacerlo de otra manera. Por eso nacerán los estados de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Yo voy ordenando, por favor, muchísima información. Entonces, cuando lo vayáis leyendo, y aquí podéis tomar un montón de asignaturas que hayáis trabajado también antes de la carrera, ¿eh? Tras la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Pasamos a la Segunda Guerra Mundial, porque ahí de estado de bienestar y eso no podemos hablar. Pasa la Segunda Guerra Mundial, han cambiado muchas cosas en el mundo, muchísimas cosas en el mundo, ¿vale? Y cositas que os van a interesar que tienen que ver con la reconstrucción europea y luego con las nuevas reglas de geopolítica y nuevas reglas del mundo, ¿vale? Una de ellas fue el famoso Plan Marshall, no sé si os sonará. Plan Marshall, bueno, en la película, por favor, vedla, bienvenido Mr. Marshall, sea un ratito bueno, vedla, en serio, echarle un ojito a la película. Me da donde canta americano, todo eso, ¿no? Echarle un ojo. Pero en verdad a Estados Unidos no llegó, o sea, a España no llegó el plan Marshall
Porque nosotros éramos un país fascista. Os recuerdo que nosotros no nos llamaremos franquismo, nos llamaremos fascismo español hasta la segunda parte de la dictadura, cuando los americanos necesiten ayuda de Franco. ¿Se ha entendido? Pero va a llover una amiguita, ¿vale? Claro, como está el fascismo español, no vamos a jugar con esas reglas, ¿vale? Pero luego sí va a venir ayuda a España. Cuando cambiemos las reglas, las tornas del tema, ¿con quién va a pelearse Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial y lo va a tener así como cabreado? ¿Con quién está cabreado? ¿Quién es su enemigo? ¿Eh? Rusia. Rusia, la Unión Soviética. ¿Quién se peleó con los rojos? Franco, ¿no? El amigo, como el enemigo de mis enemigos es mi amigo. Pero yo a la sociedad española, norteamericana no le puedo decir que me voy a asociar con un fascista, con un Estado fascista. ¿Se ha entendido o no? Porque acabamos de hacer la guerra a los fascistas y han muerto un montón de gente americana en esa guerra. ¿Se ha entendido o no? ¿Cómo lo hago? Pues ya no lo llamamos fascismo, lo vamos a llamar franquismo. Y el nombre nos lo ponen los americanos. ¿Se ha entendido o no? Y nosotros heredaremos ese nombre para suavizar ese sistema. Por eso se abrirá la frontera, por eso entrarán dos embajadores, que serán los primeros que entren en España después de la Guerra Civil Española, que será el embajador americano, a poner las bases y abrir el comercio, y el embajador del Vaticano. ¿Por qué el del Vaticano? Porque la segunda parte del franquismo o de la dictadura española, quitamos a Falange Española, recordad que con ellos ha ganado el golpe de Estado el fascismo español, la quita de los puestos de poder y pone al Opus Dei. ¿Suena esto? Es Iglesia, el Vaticano. ¡Oh, qué alegría! ¡Qué bien! Maravilloso. ¿Se ha entendido o no? Porque ahora mismo están hermanados. Estado, eso es lo mismo. ¿Vale? Por eso Franco salía bajo palio. No sé si le habéis visto la imagen, como la Macarena y todas estas cosas, madre mía, de verdad, me voy a controlar. Entonces, estas cosas, que esto es historia nuestra, esto es real, ¿vale? Entiendo que es antiguo, pero es real. Entonces, ¿qué ocurre? Que el plan Marshall no llega a nosotros, sino que va a llegar de otra manera. Aquí llegará, si vosotros le preguntáis a la gente mayor, si en los años 50, 60, estamos en esta etapa, empieza a llegar leche en polvo a los colegios, chocolate, llegaba de otra manera. Se les regalará a los españoles maquinaria agrícola. Suena el John Deere, todos estos tractores primero que entraron en el campo andaluz, eran regalos de los americanos. ¿Vale? La base, todo eso va a generar y se abrirán las fronteras, ¿no? La minifarda, los mini, el 600, el turismo español, las playas, esa otra parte de la dictadura tiene que ver con la etapa de aperturismo, ¿vale? Tiene que ver con esto. ¿Por qué se hace esa ayuda? ¿Por qué el plan Marshall? Pues muy sencillo. Estados Unidos ayuda económicamente a la Europa destruida porque es muy buena gente. No, porque tiene un colapso económico o va a sufrir un colapso económico. ¿Cuál es el colapso económico? Yo, para hacer la guerra, fijaros la guerra que hizo Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, es una pasada, en todos lados, ¿vale? ¿Qué significa? Que toda su industria, absolutamente toda ella, era una industria hacia lo militar y estaba al pleno rendimiento de producción, pleno empleo. Por cierto, ¿quiénes trabajaban en la fábrica cuando los hombres estaban pegando tiros? Las mujeres. ¿Se ha entendido esto? Esto es muy importante, porque estas mujeres van a ganar dinero y van a estar reconocidas. Cuando lleguen los hombres, las mujeres dicen que a su casa no hay, que quieren seguir cobrando. Esto se cuenta muy poco, pero tuvo que ocurrir esto, que fue darle dinero, de verdad, trabajando. Se ha entendido que la sociedad reconociera el valor que tenían. Esto es muy, muy importante, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si nosotros vienen todos los hombres, más las mujeres que quieren trabajar, pero yo no necesito tantos aviones de guerra, ni tantos uniformes, ni tanto. Tengo que reconvertir la industria en la industria civil, otra vez. Por eso todas las marcas antiguas de coches y demás, en la Segunda Guerra Mundial fabricaban aviones y tanques. Si lo buscáis, todas.
la Volkswagen, la Ford, la Rolls-Royce, los motores de aviones, o sea, todas estas marcas se tuvieron que reconvertir. Pero claro, para yo reconvertirme y mantener pleno empleo y una situación económica de clase media funcional, tengo que venderle a la gente. ¿Y a quién le vendo si está Europa destruida? Ah, voy a reconstruirla. Plan Marshall. Hago una inversión, reconstruyo Europa y la convierto en gente o sistemas a los que yo les vendo mi excedente productivo, con lo cual a nivel interno económico mantengo la economía americana potentísima. ¿Se ha entendido lo que acaba de hacer Estados Unidos? Además, como son aliados míos y socios míos, no se van a pelear conmigo, con lo cual el comercio internacional está garantizado y la paz social o la comunicación con ellos también. ¿A qué viene este plan Marshall? Pues viene a que crea esa situación de desarrollismo industrial, crea esa manera de comerciar hacia el exterior, el comercio exterior que luego tendrá sus variantes, que tendremos que crear todo el tema del comercio internacional un poquito después, que vendrá el tema de la mundialización. Y muy, muy importante, se crearán ejes estratégicos en torno a ese concepto, que fueron la OTAN. ¿Qué es la OTAN? La OTAN es militar. Sí, es militar. Pero ¿con quiénes mercadean más los países de la OTAN? Entre ellos mismos. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Con lo cual, ¿por qué? Porque te estás garantizando que entre ellos no se pelean. Al contrario, se van a defender. ¿Qué significa? Que el mercado, el comercio necesita contextos de paz para enriquecerse. Si hay incidencias o alteraciones, es complicado. Nada más gana la industria armamentística, que se forra, por cierto. Pero los demás no. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto es muy importante. Fijaros, y ahora damos otro salto. En España, España hizo un referéndum para entrar en la OTAN. ¿Esto es correcto o no? Si llega a hacer, buscad, esto es muy antiguo. Vosotros buscáis el referéndum de la OTAN en España, ya estamos en democracia, estamos en Felipe González, ¿vale? Estamos por ahí. Nosotros intentamos entrar en la OTAN, hacen un referéndum. OTAN sí, OTAN no. Mucha gente decía OTAN no, los partidos decían OTAN no. Salió OTAN sí, en referéndum. Y a los pocos años entramos en la Unión Europea. Esto no está escrito, pero ningún país que no sea de la OTAN no entra en la Unión Europea. Fijaros hasta dónde llega este tema. Si España no llega a entrar en la OTAN, no hubiese entrado. La OTAN es el Atlántico Norte, o sea, no estamos hablando de Europa. ¿Vale? Si no llega a entrar en la OTAN, la Unión Europea no lo hubiera aceptado como socio. ¿Hasta dónde llega esto? Y esto es muy importante y tiene que ver con estos juegos que tienen que ver también con industria, con producción, con sostenibilidad de la economía, con clase media y, por tanto, con pleno empleo. Todo esto tuvo que ocurrir. ¿Vale? Esto es muy importante. En Europa, a colación de esto mismo, se crean grandes estructuras, como son la Comunidad del Acero y el Carbón, la CECA, que luego se convierte en CEE. ¿Por qué acero y carbón? Porque eran industrias geoestratégicas esenciales para la supervivencia de esos países. Acero y carbón. Esto es muy importante. Fijaros, la semana pasada, no, hace 2 semanas, Reino Unido cerró la última central termoeléctrica que se sustentaba de carbón. Se ha hablado de cierre de una época en Reino Unido, porque además eran los más potentes. Recordad que todas las revoluciones industriales se hicieron en base al carbón, vapor y derivados, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues esta ente, que era en principio para asegurar geoestratégicamente la supervivencia de los países, se convierte en Comunidad Económica Europea. Ahí entra España, ¿no? En ese tiempo, y Portugal, ¿vale? Que entramos conjuntos. Y Grecia, creo que entraron los tres árabes, y posteriormente somos Unión Europea, ¿vale? Pero son entes que aseguran no solamente algunos tipos de derechos, pero básicamente son de tipo económico que en su día impulsarán también el desarrollo de los derechos sociales. Ahora lo veremos, ¿vale? Pero todo esto tuvo que ocurrir. Con esto y otra serie de elementos se empieza a hablar del estado de bienestar. Fijaros, base fundamental. Keynes, otro de los autores potentes. Vamos bien de tiempo, ¿no?
¿Quién fue Keynes? En verdad se pronuncia Keynes, ¿vale? Pero para los amigos Keynes. John Maynard Keynes, o Keynes, era un economista. Él genera teoría antes de la existencia de los estados de bienestar. Y esa teoría, pues, una teoría económica más, ¿vale? ¿Cuál es la base fundamental? Teoría económica centrada en la intervención del Estado como motor económico. Mire usted, decía Keynes, o Keynes. El único agente de verdad, de verdad, de verdad, de verdad que puede activar una economía cuando quiera no es la empresa, porque depende del consumo, ni son los consumidores, porque dependen de la empresa. ¿Se ha entendido lo que acabamos de decir o no? Aquí el que puede activar esto es el Estado. ¿Cómo lo hace? Básicamente estimulando el gasto. Técnicamente se llama inversión, gastando. Una maquinaria tan potente como el Estado, cuando empieza a hacer obra pública, carretera, embalses, suena esto en los años 60, Franco estaba todo el tiempo inaugurando en pantano, ¿no? Los embalses. ¿Por qué Franco? No me estoy metiendo ahora con Franco. ¿Por qué hacía esto Franco? Porque en esos años está el Opus Dei en su gobierno, que se ha formado fuera de España y ha cogido las corrientes económicas keynesianas, que serán las que se pongan de moda, que dicen que el Estado tiene que estimular la economía a través de la obra pública, por ejemplo, y España se va a volver loca estimulando la economía. ¿Qué va a ocurrir? Que el Estado a más obra hace que hacía. Más empleo crea, más salarios crea, más consumo crea, más riqueza crea. ¿Vais viendo por dónde va? Oye, pero el estado de bienestar no existía en España porque no había Estado de Derecho, correcto, pero la política económica keynesiana la imitaron todos en ese momento porque era lo de moda. Era la que estaba desarrollando el desarrollismo económico, venía de la mano de Keynes, del keynesianismo. ¿Qué ocurre con Keynes? Dice, oye, si nosotros estimulamos mucho, mucho la economía, podemos asegurar el pleno empleo. Y el pleno empleo, objetivo es pleno empleo como eje de la demanda. A más gente con más dinero haya, más consumo, a más consumo, más empleo se crea también. ¿Se va viendo o no? Más gente con dinero, más empleo, pero más gente con dinero, más ricos son los ricos. Mejor está en la clase media trabajadora. ¿Vais viendo? Pero es que además, ¿qué gana el Estado? Como para empezar, no hay revolución. Todo el mundo no quiere cambiar las reglas de juego. Están muy bien. Esto no lo cambiamos. Pero es que además cada transacción económica que genera impuestos son estados que a más movimiento económico, fijaros que el Estado pegó el empujón y ahora empieza a recibir un montón de dinero. Técnicamente en macroeconomía, ya lo veréis, por cada dólar que invierte el Estado, recibe 10 en diferido. ¡10! Ostras, el Estado debería gastar mucho. Debería. A menos que otros piensen de otra manera. Pero debería de estimular la economía, porque recibe 10. Yo que tengo ahora un montón de dinero, soy Estado, ¿qué hago? Voy a abrir sanidad, voy a poner colegios, os suena esto, ¿verdad? Voy a crear un montón de puestos de trabajo y el que no tenga, por ejemplo, una persona mayor que no puede trabajar, una pensión, una persona que se le da amparo o una pensión. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque yo además creo empleo, juego otra vez a la misma regla, que tiene dinero, otra vez produce, genera riqueza y todavía recibo más dinero y impuestos, pero es que además los que antes estaban fuera del sistema, personas desempleadas, personas jubiladas, por ejemplo, personas que estuvieran malitas y no pudieran trabajar, ahora tienen dinero. ¿Qué hace la gente con dinero? Se lo gasta. Ahora son agentes activos de desarrollo económico. ¿Se ha entendido? Crean empleo. O sea, un pensionista crea empleo, crea riqueza y crea entrada económica de lo que se gasta en su estado. Habría que darle un premio, en vez de verlo como un gasto. Pero es que pone un hospital lleno de médicos, de enfermeros y de celadores, crea un montón de riqueza. Lo que pasa es que no se lo llevan unos pocos. Es riqueza para un montón de gente. Luego cambiaremos las reglas de juego. Esto es keynesianismo. ¿Se ha entendido o no? Claro, ese modelo económico, pues hay estados que lo llevan a cabo y hay estados que con el tiempo dirán, oye, ya podemos cambiar las reglas de juego, podemos dejar de ser keynesianista para meter dinero en vez de para todo para acá y se hará neoliberalismo, será la vuelta atrás en el modelo, ¿vale? Vamos a ir avanzando. ¿Qué ocurre? Tenemos un sistema económico, un sistema geopolítico ya estructurado, un sistema de paz consensuado, ¿vale? Aquí estamos dando un montón de información, ¿vale? ¿Qué nos falta? Dar paso a los derechos. Por eso os habla del Marshall,
el concepto de ciudadanía y clase social, donde Marshall empieza, o vaya a ver por ahí, que establece los primeros derechos sociales, políticos y civiles. Los derechos sociales se llaman derechos económicos y sociales, porque lo social no se puede separar de lo económico. Sin dinero no hay derechos sociales, y habiendo dinero no significa que tenga que haber derechos sociales. ¿Se ha entendido o no? Por tanto, son ajustes que van de la mano. Cuando hablamos de dar pensiones, significa poner en marcha medidas recaudatorias y redistributivas económicas. Sin eso, no hay derechos sociales. ¿Se ha entendido? O una sanidad pública, o una educación pública. ¿Vale? Por eso es muy importante. Aprenderéis que todas aquellas tendencias que van hacia lo neoliberal criticarán los impuestos. Esto es muy importante. Y aquellas que están pensando en no neoliberal, en sus diferentes niveles, no van a criticar los impuestos, sino que van a buscar que haya impuestos. ¿Vale? Esto es muy importante. Va a haber un problema de redistribución y de recaudación fiscal. Ahora mismo hay un grave problema mundial de recaudación fiscal. ¿Vale? Que no vamos a entrar ahora, pero otro día podemos entrar en quiénes pagan impuestos y quiénes sostienen a las sociedades. Os puedo asegurar que son exclusivamente clase media trabajadora. Trabajadora, los que están en paro no. Ellos mantienen todo el sistema. Pero si un montón de pasta en otro sitio, pues no se está recaudando. O se recauda mal. Por eso no se sostiene el sistema. Voy a parar, voy a otro sitio. ¿Qué significa? Que nosotros empezamos, por eso se llama derechos económicos y sociales. Empezamos a consolidar los derechos sociales. Se establecen los derechos sociales, políticos, civiles, que son las bases del futuro estado de bienestar. Vais a aprender en el libro o en otro sitio que todo estado de bienestar necesariamente es un estado social y todo estado social necesariamente es un estado de derecho o de liberal de derecho, que es el origen. ¿Vale? No todo Estado liberal de derecho se convierte en Estado social y no todo Estado social ha llegado históricamente a ser un estado de bienestar. ¿Se ha entendido esto también? O sea, desde arriba, desde el estado de bienestar, tiene que cumplir esas características, pero cada estado ha dado los pasos que ha podido históricamente o que ha considerado oportuno en su transcurrir. ¿Vale? Y no tienen por qué ser hacia un estado de bienestar. Es más, todos los que están en estado de bienestar, vais a ver en el libro que ahora están en retroceso. ¿Vale? Para empezar, ¿existe pleno empleo en nuestras sociedades? Pues entonces no es un estado de bienestar. ¿Hay países que tienen pleno empleo? Sí. ¿Países occidentales? Sí. ¿Se ha entendido o no? Tú puedes tener pleno empleo y no tener estado de bienestar. Pero no puedes tener estado de bienestar si no tienes pleno empleo y la gente está bien. Sabéis que hay una nueva clase de pobres, ¿no? Ya reconocido a nivel mundial, ¿no? Que nosotros a niveles teóricos ya desde el trabajo social veníamos denunciando desde el año 2008. Nosotros decíamos, antiguamente para salir de pobre, la receta es que la gente tenga un trabajo. ¿Estamos de acuerdo o no? Y usted, eso ya no funciona desde el 2008. Hay un montón de gente que tiene un trabajo, o dos, o tres, y no llega. Y tiene que pedir ayuda. Y no puede con los recibos, no puede con la hipoteca, no puede con la luz. Y usted es un esclavo. Es un pobre. Y es una nueva categoría de pobreza. Y es terriblemente injusto y un fracaso social. ¿Se ha entendido? Ese esfuerzo, alguien se está llevando esos beneficios, no es la persona. Por tanto, trabajar así no es salir de la pobreza. Es estar en una situación de esclavitud que no te permite buscar otro trabajo ni hacer más nada más que estar en esa tarea, se va entendiendo, pero que con eso no se subsiste en ese núcleo de convivencia, incluso habiendo varias gente trabajando. Con lo cual, ni siquiera eso ahora mismo lo podemos argumentar. ¿Vale? Eso es muy importante. Último paso. Vamos a crear un estado de bienestar en 10 minutos. ¿Qué nos falta? Que se haga realidad. ¿Cómo se hace realidad? Políticamente. Tenemos toda la base histórica, tenemos el sistema de organización del trabajo que es el Fordismo, tenemos un sistema económico que es keynesiano, Keynes, ¿vais viendo? No. Tenemos ya el concepto de derecho social, que nos falta porque los políticos digan, venga, vamos a hacerlo. ¿Cuándo se hace? Se hace a raíz del informe Beveridge. ¿Qué fue el informe Beveridge? Pongo una antesala, ¿vale? Europa, salimos de la Segunda Guerra Mundial y está absolutamente destruida.
Y lo que no está destruido está terriblemente empobrecido. Por ejemplo, España, que ni siquiera pudo entrar. Menos mal que no entró. ¿Vale? O sea, terriblemente. Es decir, en España nunca se pasó tanta hambre como después en los primeros 20 años después de la Guerra Civil. Se moría la gente, éramos un país del tercer mundo. Os recuerdo que éramos país del tercer mundo. Terrible. ¿Vale? España. ¿Qué ocurre? Que ante esa situación los británicos dicen tenemos un grave problema, tenemos que reconstruirnos. No estamos hablando ni de Marshall ni de lo que vendrá después, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues los británicos pues, siempre dicen, pues vamos a montar una comisión. Montamos una comisión parlamentaria y ponen a uno, a jefe de la comisión, y fue Sir Beveridge. Por eso esa comisión con trabajadoras sociales históricas, también aquí, igual que estaban con Roosevelt, ¿vale? Participando activamente en esa comisión, hacen un análisis de los males que azotan a la sociedad británica en ese momento y de las soluciones que habría que poner. Y crean un informe. Y llegan a la conclusión, esa comisión, vulnerabilidad social, ¿no? Que decía, Beverly se sienta, se pone de pie, el Parlamento británico le dice así, ¿no? Por ahí está grabado. Todos, en inglés, no me acuerdo cómo era la frase, todos y cada uno de vosotros, les dijo, si se dan las circunstancias oportunas, podéis caer en la más absoluta miseria. Eso es lo que le dijo a los seres, que eran la élite. Y además acababan de venir de la Segunda Guerra Mundial, sabrán que eso era posible. Se lo creyeron. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que poner una serie de medidas para que cuando se den esas circunstancias, la gente no caiga en la más absoluta miseria, sino que dé como un colchón, una seguridad social. Eso tiene que frenar, tiene como una contingencia, ¿vale? Por eso propone, entre otras medidas, el invento, la creación de la seguridad social. En verdad no había inventado nada, porque había una historia de seguros sociales, de Bismarck, de España, en un montón de sitios donde veían que ese tipo de medidas podían funcionar. Pero es verdad que se habló de una seguridad social financiada en tres partes, trabajador, el empresario y el Estado, que fuera obligatoria, esto era muy importante, que fue lo que aseguró la existencia misma del sistema. Si no, no hubiese funcionado. Y que cubriese las contingencias que te podían llevar a la pobreza. Por ejemplo, si tenías un accidente de trabajo y ibas a trabajar, pobre tú y pobre tu familia. Pues no, la seguridad social lo cubra. Que te hace viejito y no puede trabajar, una pensión que te cubra. Se va entendiendo, viudedad, orfandad, bueno, había otros conceptos, ¿no? También enterramiento en aquella época después de la Guerra Mundial, pues imaginaros, ¿no? Había otros conceptos que ahora nos resultarían raros, ¿no? Pero en verdad era esto, era un Estado, como aquí, como asegurador de los servicios sociales. A cada mal, la Comisión Beveridge proponía una solución. Un grave problema que tenemos es el trabajo, políticas activas de empleo. Un grave problema que tenemos es que la gente no tiene educación o formación. Educación. Que la gente no tiene cubiertas sus necesidades sanitarias. Sanidad. ¿Vais viendo lo que se hizo? Sí, detectaron, y ahí están las trabajadoras sociales, podéis buscar social worker, primeras social worker, que estuvieron aquí en estas comisiones con nombres y apellidos y aportaron toda esta visión. Con lo cual el trabajo social que tuvo un papel súper importante. ¿Qué ocurre? Pues va a haber países que van a coger estas recomendaciones porque además se dan las circunstancias económicas, políticas, sociales, vais viendo, van a confluir y van a empezar a hacer estas cosas. Cuando empiezan a hacer estas cosas, se convierten en estados de bienestar. Son estados que están mimando que esto ocurra. Bueno, pues esos estados de bienestar, os pongáis, son elementos que se llamaron los 30 años gloriosos. Técnicamente, los estados de bienestar duraron, por eso hablamos en pasado, 30 años. Y son una excepción histórica, 30 años en la historia de la humanidad, que es, y geográfica. ¿Por qué? Pues porque fueron en una serie de países muy poquitos, no sé si somos 196 países o una cosa así, ¿vale? Pues estamos hablando de muy poquitos países, 10 países, 12 países, 15 países, uy, ya me estoy pasando. Se va entendiendo. Que más o menos desarrollaron unos más tardíamente, el caso español, ¿vale? Mucho más tardíamente el estado de bienestar. De hecho, España cuando se sube al estado de bienestar, es cuando está la crisis del 73. ¿Qué fue la crisis del 73? Pues esa crisis del petróleo. Aquí no lo hemos dado, no hemos explicado la crisis del petróleo. En otra asignatura también, ¿verdad? ¿Qué ocurre en la crisis del petróleo? Que
La parte económica de impacto keynesiano, recordáis, ¿no? Impacto keynesiano es la empresa, la gente y el Estado juega de una determinada manera, de tal manera que todos salen beneficiados. Pero va a llegar un momento que la parte de la producción se va a dar cuenta del poder que tiene. ¿Cuál es el poder que tiene? El poder que tiene es el control de los precios. ¿Cómo controlar los precios si no lo puedes subir? Controlando lo que fabrico. Si yo pongo menos petróleo en el mercado, ¿qué le va a ocurrir al precio del petróleo? Que se va a disparatar. Porque la gente necesita el petróleo y va a pagar más, 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 más. Y yo con el mismo esfuerzo, un barril de petróleo ahora recibo el doble o el triple. Ostras, la gallina del huevo de oro. La clave está no en sacar petróleo, sino en no sacarlo. Me hago más rico. Eso va a generar un efecto, crisis del petróleo. Todo el mundo va a jugar con esas reglas y va a someter al planeta a una crisis mundial o otra nueva económica. En este caso no es como la del crash del 29, que era una crisis de demanda, de que la gente comprara, no tenía poder adquisitivo, estaban desempleados, se arruinaba todo, sino de oferta. Yo, que soy el ofertante, para lucrarme más, no te pongo a disposición no te pongo producto, con lo cual se encarece el producto. Y ahora lo voy soltando a poco, porque el mercado tiene que seguir funcionando, si no se muere también, se extingue, pero yo me estoy llenando a manos llenas los bolsillos. Enseñaremos que se pueden cambiar las reglas de juego esta parte. ¿Y qué ocurre? Para que no me encorseten los países, jugaremos a economía mundial, globalización. Vamos a crear entidades mundiales que funcionen autónomas de los poderes estatales, porque los poderes estatales regulan, pero si el petróleo tiene un mercado internacional, ¿qué lo regula? Se va entendiendo y se empezarán a crear los primeros organismos internacionales. Banco Mundial, va viendo Fondo Monetario Internacional, para saltarse la traba de los estados. Los capitales se empezarán a jugar con otras reglas. Y en vez de Fordismo, tenemos Toyotismo, también de las cosas, de Taiichi Ohno, que era el que lo inventó. ¿El toyotismo qué es? Todo el sistema de producción en una fábrica. Ahora lo que me interesa es que yo cojo mi fábrica, la deslocalizo, la rompo un cachito, ya hay tecnología, años 80, ¿vale? Hay teléfonos, hay internet, hay ordenadores, y lo que hago es que mi sistema de producción lo pongo en diferentes países. Sobre todo se pueden ser países que tengan dictaduras y sean del tercer mundo. ¿Suena esto? Ahora, los fabrico los coches, pero te los vendo a ti, que eres del primer mundo, al precio que yo quiero, pero a mí me cuesta la mitad. Y si tú tienes que hacer una huelga, ¿cómo vas a hacer una huelga? ¿Qué parte me va a aplicar? ¿La de las ruedas? Aquel país se pone de huelga y la fabrico en el país de al lado, me la traigo del país de al lado. Acaba de perder el sindicato y los trabajadores la posibilidad de presión, porque la fábrica está desmembrada y está repartida en muchos países. Coyotismo. ¿Vais viendo? Cada sistema va a jugar con reglas de juego diferentes. Por eso decía, es muy difícil volver a los sistemas anteriores. ¿Vale? Señores, lo dejamos aquí. Luego explicaremos la importancia de la Guerra Fría y con eso nos metemos en el resto del modelo. Tenemos que despedirnos, que me tengo que meter en la siguiente clase. ¿Vale? Bueno, pues hasta luego. Ay, Dios mío, ¿dónde está esto? Aquí. Ya. Ahí está. Hasta luego. Adiós. Ay.